La primera de Corintios capítulo 14 es un pasaje de la Biblia que se centra en el don de lenguas y la profecía. En este capítulo, Pablo instruye a la iglesia de Corinto sobre la importancia de usar sus dones espirituales de manera edificante y ordenada. Pablo enfatiza que el don de lenguas es útil para la edificación personal, pero que la profecía es más beneficiosa para la edificación de la iglesia en su conjunto. También advierte sobre el peligro de darle demasiada importancia a los dones de lenguas, en detrimento de la enseñanza clara y comprensible. En su carta, Pablo busca corregir las divisiones y la falta de orden en el uso de los dones espirituales en la iglesia de Corinto, recordándoles que Dios es un Dios de paz y orden, no de confusión. Además, enfatiza la importancia de buscar el amor y de edificar a la iglesia a través de la profecía, la cual permite que todos entiendan y sean edificados. En resumen, el capítulo 14 de 1 de Corintios nos enseña la importancia de usar nuestros dones espirituales de manera ordenada, amorosa y para la edificación de la iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí tu hermano y amigo Edwin Santiago. En un día más que podemos ser instrumento de las manos del Señor. Qué bueno de que estás ahí, qué bueno de que te conectas ahí para escuchar la palabra del Señor. Un privilegio estar aquí nuevamente. Te pido que te unas al grupo si no te has unido y quieres escuchar más del material que tenemos que el Señor nos ha dado, pues conéctate aquí. @Misión Regalo de Dios en YouTube y @Misión Regalo de Dios en Facebook. Ahí está todo el material, todas las series, todos los estudios que tenemos. Antes de los estudios hay videos ahí de otras predicaciones, de cuando cantamos, bueno, todas las cosas que nosotros hemos hecho, o parte de las cosas que hemos hecho, está ahí en esos canales. @Misión Regalo de Dios en YouTube y @Misión Regalo de Dios en Facebook. Así que únete y dale a la campanita, ¿ok? Y esparce este evangelio de Cristo que es tan necesario en estos tiempos que estamos viviendo. Y hoy vamos a continuar con la carta hacia los Corintios. En el día de hoy vamos a estar tocando el capítulo 14, ¿ok? De esta epístola, esta carta que escribe el apóstol Pablo hacia los Corintios. Vamos a estar leyéndola textualmente. Vamos a ver si leemos de 5 en 5 los versículos. Creo que tiene como 40 versículos este capítulo, sí, 40. Este capítulo 14 que vamos a leer la palabra del Señor. Así que sin más preámbulo, busque su Biblia o prenda su celular y vayamos ahí a Primera de Corintios capítulo 14 y leamos del versículo 1 al versículo 5. Vamos allá. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Comenzamos aquí, para el apóstol Pablo aquí, hablando cosas tremendas que dice, empieza a decir lo primero, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Qué tremendo. En este versículo el apóstol Pablo insta a los creyentes a buscar activamente los dones espirituales, pero enfatiza que el amor debe ser la motivación principal detrás de la búsqueda, ¿ok? ¿Por qué buscamos los dones espirituales? El amor tiene que ser esa motivación principal de su búsqueda. El amor a Dios y el amor a las personas que no conocen a el Señor. No para impresionar, no para que la gente diga, wow, que muchos dones tiene este siervo de Dios, sino es por el amor de Dios. ¿Ok? La motivación
detrás de los dones espirituales es el amor a Dios y el amor a las almas y al trabajo que tenemos que hacer. Y lo hacemos siempre para exaltar el nombre del Señor y para que vengan más vidas a Cristo Jesús. Y mira lo que dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Ok? Y dice después que el que habla por el Espíritu habla misterio. Pablo señala que el que habla en lenguas no comunica con otros seres humanos, sino con Dios, ya que los demás no lo entienden. ¿Ok? Esta es una referencia al don de lenguas y la necesidad de interpretación para que la congregación sea edificada. El don de lenguas es un don que uno no habla a los hombres, uno habla a Dios y Dios se comunica con la iglesia a través de uno, pero en estos tiempos se ha agarrado esto a un relajo tremendo, se ha agarrado esto a un show, se ha agarrado esto, como dije en la predicación pasada, en la enseñanza pasada, yo he escuchado personas hablando en lengua y comprando cosas en Amazon a la misma vez. O sea que se ha agarrado a un relajo y la gente no cree ni en lenguas, ni en iglesias, ni en nada de lo que se hace dentro de las cuatro paredes de un templo. Y no se pueden culpar porque ese es el ejemplo, el mal ejemplo que se ha dado y mucho más en estos tiempos donde dice la Biblia que habrán burladores de la palabra del Señor. Pero en este estudio vamos a aprender para qué son las lenguas, ¿ok? Es algo que se habla directamente a Dios y no a los hombres. Es un mensaje, es un lenguaje conocido, es la traducción de hablar en lenguas. Que Dios te comunica cosas y uno las continúa hablando hacia adelante a esa persona o a esa necesidad. En esa ocasión donde el Espíritu Santo motiva a uno a hablar en lenguas. No Rambo saca la bazooka cuando uno le dé la gana y lo que se hace es un show y una falta de respeto al Espíritu Santo del Señor. Y continúa Pablo aquí en este versículo 3 diciendo, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pablo compara el don de profecía con el don de lenguas, destacando que la profecía edifica, exhorta y consuela a la comunidad de creyentes, lo cual es más beneficioso que el hablar en lenguas sin interpretación. O sea, el don de profecías se utiliza ¿para qué? Para edificar, exhortar y consolar. Y eso se necesita bastante en estos días. ¿Quién no quiere ser edificado? ¿Quién no quiere ser exhortado? ¿Y quién no quiere ser consolado? Bendito sea el Señor. O sea que el don de profecía es un don maravilloso dado por el Espíritu Santo del Señor. Y es para eso, no es para yo echarme la pompa de que yo soy el profeta tal y tal y tal. Y me hagan bullas y me hagan preparaciones de altares. Y me gustan las flores blancas, me gusta que me den cierta ofrenda, me gusta que me lleven a un hotel de 4 estrellas, 5 estrellas, porque yo soy el profeta del Señor. No, de ninguna manera. El don de profecía, el don de lengua son dones de parte de Dios para la gente, para el pueblo, para edificar, para exhortar, para consolar, ¿ok? Y dice aquí que es mejor que el don en lengua sin interpretación. El que habla en lengua extraña, dice el 4, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza a la iglesia edifica. Este versículo enfatiza, ¿ok?, que el que habla en lengua sin interpretación se beneficia a sí mismo personalmente, pero no edifica a la comunidad de creyentes, mientras que el que profetiza contribuye a la edificación de la iglesia. Pues seguro que sí, porque cuando uno habla en lenguas, cualquier persona que hable en lenguas y no haya quien las interprete, nadie te va a entender, nadie va a saber lo que estás diciendo, nadie va a saber si te lo estás inventando simplemente para impresionar. Y sigo insistiendo en eso porque eso es lo que se ve en las iglesias. En la mayoría de las iglesias es un show. El Espíritu Santo no está motivando a nadie a hablar en lengua, simplemente es la persona, se deja llevar por sus emociones y se ha agarrado un relajo. Esa es la verdad. Yo llevo en esto más de 40 años, yo sé de lo que estoy hablando, yo he vivido esto, ¿ok? Y se ha agarrado un relajo, pero yo te vengo a traer la verdad, ¿ok? La verdad del don de lenguas, del don de profecía. Fueron dados por Dios para edificar, ¿ok?, para exhortar y para enseñar. Y el don de lenguas
Es un lenguaje que uno habla con el Señor y Dios le da un mensaje a la persona, al vaso que está siendo usado, y tiene que haber un intérprete para que se entienda y la persona reciba el mensaje dado por Dios. Y continúa Pablo aquí en el 5 y dice: quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizáis. Mira cómo dice el apóstol Pablo aquí, qué tremendo. Pablo expresa su deseo de que los creyentes posean dones espirituales, especialmente el de profecía, ya que es más beneficioso para la iglesia que el don de lenguas, a menos de que haya interpretación. Es muy importante de que haya interpretación para que se entienda lo que se está hablando. ¿Amén? Y continuamos ahora del versículo 6 al versículo 10. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se parará para la batalla? Así también, dice el 9, vosotros, si por la lengua nos dieses palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pablo, ok, diciendo en el versículo 6 claramente, habla aquí exhortando, dice: si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si os hablaré con revelación? Aquí Pablo plantea la pregunta retórica sobre qué. La pregunta retórica sobre la calidad de hablar en lenguas sin comunicar mensajes comprensibles y edificantes a la congregación. ¿Ok? Es muy importante que el mensaje sea entendido, que edifique y que sea para la congregación. Muy claro está aquí en la Biblia, no para mi uso personal, no para cuando yo sienta que tengo que hablar en lenguas, empiezo a hablar en lenguas y Rambo saca la bazuca y digo 20 disparates y la gente se lo creyó. Imagínate tú, porque se dan ya por la misma emoción. ¿Me explico? ¿Sabes? Es bien importante el uno respetar, ¿ok?, lo que el Espíritu Santo hace en las iglesias. Me falta el respeto, no voy a dejarme llevar por la carne y hacer un relajo de estas cosas. ¿Me explico? O sea, es bien importante explicar esto, porque se ha perdido la seriedad del asunto. El 7, hasta las cosas inanimadas que emiten sonido, sea flauta o sea cítara. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo compara el hablar en lengua sin interpretación con la música, que carece de armonía y distinción, lo que dificulta su comprensión y apreciación. El don de lenguas es un don que va en acorde con el corazón de Dios, con el mensaje que Dios quiere dar. ¿Ok? No es algo a lo loco, no es algo, no es una ridiculez, no es un show, no es algo montado, es algo que el Espíritu es el que tiene el control y el Espíritu guía al vaso usado en este particular. El 8, porque si la trompeta diera sonido de inicio, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí Pablo continúa con la analogía de la música para ilustrar la importancia de la claridad y comprensión en la comunicación, tanto en la música como en la predicación. Muy cierto, muy en acorde que tienen que estar estas cosas. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablar al aire? Pablo enfatiza la importancia de hablar con claridad y comprensión para que los demás puedan entender el mensaje. De lo contrario, será como hablar en vano. Muy importante que se entienda el mensaje, porque hay un pueblo que necesita escuchar palabra. ¿Sabe? La gente hace el esfuerzo de ir a las iglesias, sale del trabajo a veces cansados, en vez de irse a descansar, se meten en un templo para escuchar palabra y no se le va a dar un show, que no vayan a perder el tiempo o a salir de mal humor de la iglesia, ¿sabes?
Dejémonos llevar por el Espíritu Santo del Señor. Y si no hay dones de lengua, no hay dones de lengua. No nos pongamos a inventar. Porque estas son cosas espirituales, cosas del Señor, son cosas serias. ¿Me explico? Son cosas serias de parte de Dios. No se puede jugar con esto. Y aquí Pablo en él dice, tantas clases de idiomas que hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Aquí Pablo señala la diversidad de idiomas en el mundo y cómo cada uno tiene un significado y propósito. ¿Ok? Destacando la importancia de la comprensión en la comunicación. Qué tremendo. Aquí Pablo explicando detalladamente el don de lenguas y el don de la profecía. Amén. Seguimos ahora del versículo 11 al versículo 15. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y el 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Desde el versículo 11, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Pablo destaca la importancia de entender el significado de las palabras para poder comunicarse efectivamente. Si uno no entiende el idioma del otro, serán como bárbaros el uno para el otro. O sea, el hablar lenguas, se tiene que entender lo que se dice, tiene que haber alguien que interprete o el mismo que las está hablando tiene que interpretarlas para que el que esté de frente las reciba. Lo que pasa es que ahora en los templos de las iglesias, cuando pasa una persona al frente y no se interpreta la lengua, si se oye el Rambo saca la bazuca, pues la persona se emociona, ¿ok? Y se emociona tanto que siente, a veces que siente algo y lo que no siente es nada, es el aire acondicionado que le está dando de cerca, que se le paran los pelos. Y tú sabes, no en todos sitios, pero la mayor parte del tiempo son relajos, son cosas montadas, son emociones. En la iglesia de hoy en día hay mucha emoción, de mucha emoción y poco espíritu. ¿Me explico? Mucha emoción, poco espíritu. ¿Okay? Por eso Pablo aquí insiste en el 12, dice, vosotros que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, hay que abundar en los dones espirituales, no en los show, ¿ok? Ni en el relajo. Pablo insta a los creyentes a buscar activamente los dones espirituales con el propósito de ¿qué? ¿Para qué? Para edificar y fortalecer la iglesia. ¿Para qué se buscan los dones espirituales de Dios? ¿Para mi beneficio? ¿Para yo lucir bien? No. Para edificar y fortalecer la iglesia. Y mira, y Pablo aquí, en el 13, Pablo sugiere que aquellos que hablan en lenguas deben orar ¿para qué? Para que se les conceda el don de interpretación, de modo que puedan edificar a la congregación. ¿Cómo yo consigo los dones espirituales? Orando, buscando presencia, arrodillado, humillándome delante del creador del universo. Y si él quiere dármelo, me los da. Si no me los da, yo no los uso porque no los tengo. Punto. Dios es el que lo de cómo se busca en oración. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. Mira cómo dice el 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pablo explica, ok, que si ora en lengua, su espíritu ora, pero su mente no participa ni entiende, lo que limita su efectividad en la oración. Qué tremendo está esto. Ok, repito, Pablo explica aquí que si ora en lenguas, su espíritu ora, escucha bien, pero no participa su mente ni entiende lo que está diciendo, lo que limita su efectividad en la oración. Hay que pedirle a Dios discernimiento del don de lenguas, que nos las revele para poder entender. Y mira cómo dice Pablo, que pues oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Pablo enfatiza la importancia de orar y adorar con la mente y el espíritu, combinando la comprensión con la expresión espiritual. Cantaremos al Señor en el espíritu, pero cantaremos también con el entendimiento.
¿Ok? Cuando usted cante, usted adora al Señor, abra sus ojos, cierre sus ojos, ¿ok? En el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Qué mensaje estoy proyectando? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Están recibiendo los hermanos? ¿Están siendo edificados? ¿Ok? Con el entendimiento también tiene que haber una conexión entre el espíritu, la mente y haciendo las cosas como a Dios le gusta que se hagan. Amén. No lo estoy diciendo yo, le hice la palabra, ¿sabes? Se enoje conmigo. Vamos ahora del versículo 16 al versículo 20. Pero si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo diré el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Pero la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, ni sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dice Pablo aquí, Pablo en el 16, que lo acabamos de leer, Pablo destaca la importancia de la comprensión en la adoración y la necesidad de que los demás puedan entender para participar plenamente en la comunión. O sea, si las personas no entienden lo que se está haciendo, no van a poder participar plenamente de lo que se está haciendo en el templo, en la adoración. ¿Ok? Y viene el 17, porque toda la verdad bien da gracias, pero el otro no es edificado. Wow. Pablo señala que aunque el que ora en lenguas puede estar expresando gracias y alabanzas, si los demás no entienden lo que está diciendo, no se edifican ni participan en la adoración. Por lo tanto, la comprensión y la edificación mutua son fundamentales en la práctica de los dones espirituales en la iglesia. Qué tremendo está esto. Se tiene que entender. Las personas tienen que entender lo que se está haciendo. Porque si no vas a ser edificado tú. Hablé en lenguas hoy, boté fuego por los 4 mofles, como dice mi papá. Pero el hermano no va a salir edificado, va a salir confundido. Y al final del día lo que queremos es que la persona sea edificada y venga a Cristo. Amén. Y vea algo diferente en la iglesia. ¿Ok? Está tremendo. Esto está candela. Sigamos ahora. Y el 18. Es lo que dice el 18. Seguimos aquí. Está tan bueno esto que hasta me turbé. Doy gracias a Dios que habla en lenguas más que a todos vosotros. Pablo reconoce su capacidad de hablar en lenguas, pero enfatiza que es más importante hablar palabras que se entiendan y que edifiquen a la comunidad de creyentes. O sea, Pablo está diciendo, es mejor hablar palabras que se entiendan, que las personas entiendan lo que se está hablando y salgan edificadas y tengan algo que compartir en la casa, ¿ok? Y digan, Dios me habló de esto, me habló del Espíritu, Dios me habló de mi necesidad, de las debilidades, de cómo puedo amar a mi esposa, a mis hijos, cómo puedo triunfar ante la escasez, ante los tropiezos, cómo puedo seguir hacia adelante, a que digan, hablaron en lenguas y no entendí nada de lo que dijeron. Ellos se veían llenos del poder de Dios, pero yo me fui confundido. Prácticamente eso es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo, mira, dice aquí, en la iglesia yo prefiero hablar 5 lenguas, 5 palabras con entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Esto está tremendo. De verdad que sí, donde dice aquí en el versículo 19, aquí Pablo expresa su preferencia por comunicar claramente con su mente para enseñar y edificar a otros en lugar de hablar en lenguas sin sentido para la mayoría de las personas presentes. Lenguas sin sentido para las personas porque ellas no entienden eso. Van a ser sin sentido, no van a ser edificadas. No va a haber ninguna razón y ningún propósito que se hable en lenguas si las personas no entienden. Se van a confundir y no van a volver más. Van a decir, esta gente está bien loca. Y aquí Pablo lo explica. Tiene que haber un intérprete, o esa persona misma tiene que, mejor que enseñe, mejor que hable palabras que se entiendan, a que hablen lenguas. Se puede hablar lenguas, sí, pero tienen que ser interpretadas para que la persona sea edificada, porque si no vas a ser edificado tú y no la persona. Más claro que eso no se puede decir. Y mira el 20.
Hermano, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo insta a los creyentes a ser maduros en su pensamiento y comprensión espiritual, en lugar de ser ingenuos o infantiles en su enfoque espiritual. O sea, hay que entender la Biblia, hay que ser maduros en lo que se hace y dejarle show prácticamente. Veamos ahora desde el versículo 21 hasta el versículo 30. Ahora el del 21 al 30. Vamos a ver. En la ley escrito está: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun si me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas no son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablasen en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrando sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a la más tres, y por turno, y uno intérprete. Ahí está bien claro. Y si no hay intérprete, que dice, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y de los más juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Vamos a barajear esto, porque esto está muy bueno. Aquí empieza diciendo, en la ley escrito está. ¿Ok? Pablo cita una profecía del Antiguo Testamento. ¿Cuál? ¿Dónde está eso? Está en Isaías 28, del 11 al 12. ¿Y qué dice? Que habla de la señal de hablar en lenguas. Escucha bien. Como un medio de juicio y advertencia para aquellos, ¿ok?, que rechazan el mensaje de Dios. Mira lo que dice el 22. Está tremendo. Pablo distingue entre el propósito de las lenguas y la profecía en el contexto de la adoración. Las lenguas son una señal para los incrédulos, mientras que la profecía edifica y fortalece a los creyentes. ¿Ok? Y seguimos con el 23. Pablo advierte sobre el caos y la confusión, escucha bien, que pueden surgir si todos hablan en lenguas sin interpretación en una reunión de la iglesia, lo que podría alejar a los incrédulos en lugar de atraerlos. ¿Me explico? Sí. Aun si las lenguas son dadas por el Señor, pero todo el mundo empieza a hablar en lenguas a la misma vez, lo que se crea es un alboroto. Y las personas, en vez de ser edificadas, se van a asustar y no van a volver. Tiene que ser en orden. Tiene que haber alguien que las interprete. ¿Y qué pasa si no hay alguien que las interprete? Vamos a leer lo que pasa. Mira lo que dice aquí el 24. Pero si todos profetizan, ¿ok?, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. En contraste, si todos profetizan, el mensaje claro y comprensible de la profecía puede convencer, escucha bien, y juzgar al incrédulo, llevándolo a la fe y a la comprensión. Cuando se hacen las cosas en orden, el mensaje de la profecía, ¿qué hace? Lleva al incrédulo a la fe y a la comprensión. ¿Ok? Mira esto que tremendo. Los secretos del corazón de muchos, ¿ok?, manifestarán entonces, y así prostrándose sobre el rostro adorarán a Dios y dirán que verdaderamente Dios está en vosotros. Está tremendo esto. ¿Qué hace Pablo aquí? Pablo destaca el poder transformador
escucha bien, de la profecía para revelar los secretos del corazón humano y llevar a la adoración genuina y a la confesión de fe en Dios. Por eso es que se tiene que hacer esto guiado por el Espíritu Santo en orden, como nos está explicando aquí el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que las personas que lleguen puedan revelar los secretos del corazón de esa vida en necesidad. ¿Para qué? Para llevarla a una adoración genuina y a la confesión de fe en Dios. Mira que tremendo mira qué importante y de seriedad es este asunto. Estamos trabajando con vidas, ¿okay?, que quieren derramarse delante de la presencia del Señor. Tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que hacer las cosas como el Espíritu Santo nos dice que las haga. Y pregunta en el 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando nos reunís, alguno tiene salvo, alguno tiene doctrina, alguno tiene lengua. ¿Qué pasa aquí? Pablo instruye a los creyentes a usar sus dones espirituales en la adoración de una manera ordenada, ¿ok? Y para el beneficio mutuo y la edificación de la iglesia, una forma ordenada y para un beneficio mutuo y edificación de la iglesia. Ordenadamente. Sigue aquí Pablo en el versículo 27. Pablo establece un orden, escucha bien, para el uso de las lenguas en una iglesia. Aquí, limitando su uso a 2 o 3 personas a la vez y asegurando que haya interpretación para que la congregación sea edificada. Cuando se hablan lenguas, 2 o 3 personas, y tiene que ver interpretación de lenguas para que la iglesia sea edificada. Y la pregunta que hicimos ahorita, ¿qué pasa, Edwin, si no hay quien las interprete? Mira lo que dice el 28. Si no hay intérprete, silencio. No se hablan lenguas. Aquí lo dice la Biblia claramente. En el versículo 28 de 1 de Corintios, capítulo 14. Calle la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si no hay quien pueda interpretar las lenguas, Pablo instruye que el que habla en lenguas a guardar silencio en la iglesia y comunicarse directamente con Dios en privado. Si no hay quien interprete las lenguas, hablas en silencio por usted para Dios y que usted mismo sea edificado. Punto. Tremendo. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué pasa aquí? ¿Ok? Pablo establece un orden similar para el ejercicio del don de profecía, limitando el número de profetas que hablan en una reunión y permitiendo que los demás juzguen lo que se ha dicho. O sea, cuando un profeta habla, no es nada malo de que los demás juzguen lo que se ha dicho. Porque hay muchos profetas por ahí que lo que dicen son barbaridades, estupideces, cosas que no edifican, cosas que no provienen de Dios. Y todo el mundo sí y amén. Sí y amén, ¿de qué? Si aquí nos dice claramente que uno profetice y los demás juzguen lo que se ha dicho. Claramente en la Biblia. Y si algo le fuera revelado, dice el versículo 30, ¿ok? A otro que estuviera sentado, calle el primero. Pablo instruye a aquellos que reciben revelación mientras otro está hablando a guardar silencio y esperar su turno para hablar. Y claro, está que clara en la Biblia. Clarísima. Leamos ahora desde el versículo 31 hasta el versículo 40. Porque podéis profetizar todos unos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Tremendo esta palabra
que empezamos a leer aquí del versículo 30 en adelante. ¡Qué tremendo! Está tremendo esto, ¿ok? El 31, porque podéis profetizar, empieza. Todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pablo enfatiza que todos los creyentes tienen el potencial ¿de qué? De profetizar, y que esto puede contribuir a la enseñanza, la exhortación y la edificación mutua en la comunidad de creyentes. ¿Qué dice aquí? Y que aprendimos que todos tenemos el potencial de exhortar y de profetizar. Todo el mundo. Ok, pídaselo a Dios en oración, pídaselo a Dios en búsqueda y Dios te lo da. Porque el que busca, halla, el que toca se le abre, el que llama se le responde. Aquí no hay nadie favorito, aquí todos somos hijos de Dios, aquí todos somos lavados por la sangre de Cristo si nos arrepentimos y buscamos presencia. ¿Ok? Y los espíritus de los profetas están ¿qué? Sujetos a los profetas. Pablo señala que los profetas tienen el control de su don y no deben actuar de manera desordenada o incontrolada en la iglesia. ¿Ok? Y que mucho show, que hay muchos revoluciones, que mucho desorden uno ve a veces en muchas iglesias. Gente brincando, saltando, llevándose las bancas enredadas. Las hermanas con los moños por fuera, salen despeinadas, se caen al piso. Algunas hasta se les cae la ropa que hay que taparla. ¿Sabe? Un desorden. Eso es show, punto. Aquí no dice la Biblia claramente. Dios es un Dios de orden. Punto. Yo no iba a una iglesia hace años atrás donde la hermana pegaba a danzar y todos los días caía en el mismo lado patas arriba. Era un show. En el mismo lado caía patas arriba. Mi esposa hasta se fue de la iglesia enojada. Y a veces venía alguien así en el espíritu, supuestamente en el espíritu, y venía a tocarle a mi esposa y pegaba a empujarle la cabeza, y mi esposa le sacaba la mano y decía, no, perdóname. Yo sé lo que te estoy hablando, llevo mucho tiempo en esto, bastante. He visto mucho, y por eso vengo a enseñarte, para que usted vaya preparado, para que usted vaya con conocimiento de la palabra, para que nadie venga a hacerte un show, ni venga a embaratarte el corazón con mentiras y con cosas que no son bíblicas. Lee esto, mira estos estudios y compártelos también, ¿ok? Porque van a ser de mucha bendición. Porque Dios no es un Dios de confusión. Me gusta bastante el 33. ¿Sino de qué? Sino de paz. Me encanta. Pablo enfatiza que Dios es un Dios de orden y paz. Y que el comportamiento de la iglesia debe reflejar esta armonía y disciplina. ¿Ok? Un Dios de orden y de paz. Y se tiene que ver esto en la iglesia. Tiene que reflejar. El 34 es bien controversial. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pablo aborda el papel de las mujeres en la iglesia, instruyéndolas a guardar silencio en las reuniones públicas y a estar sujetas de acuerdo con la enseñanza de la ley. Vamos a decir algo aquí. Yo no soy judío y la mayoría de las personas que me escuchan, ni usted tampoco. Estas son reglas, sí, que se imponían a estas iglesias, que la mayoría de las personas eran gentiles, sí, pero eran judíos también, y se practicaba esto. Las mujeres no hablaban en la congregación, ¿ok? Y eran los hombres los que tenían la batuta y hacían la mayor parte de las cosas. Estamos en el 2024, ¿ok? Esto no hay que practicarlo de esta forma. Las mujeres sí pueden hablar, las mujeres pueden cantar, las mujeres pueden predicar, ¿ok? Y hay muchas mujeres que son sacerdotes en sus casas porque el marido no quiere buscar de Dios, no quiere hacer nada, no busca presencia del Señor, no es un sacerdote en la casa. Algunos ni proveen tan siquiera el pan nuestro de cada día. ¿Me explico? Y esa mujer ha tenido que levantarse en el nombre poderoso de Jesús. Y es tremenda predicadora y es tremenda sierva de Dios. Mire, usted predica, abre esa boca, cante, hable. ¿Ok? Esparce el evangelio, dama que me escuchas, joven que me escuchas. Esparce el evangelio. Y si te han lastimado, levántate en el día de hoy, mujer, en el nombre poderoso de Jesús. Y usa los dones que he puesto en ti
porque vengo pronto, te dice el Señor, ¿ok? Viene pronto, siento el poder de Dios. Jesús viene pronto. Y todas estas mujeres, damas hermosas en el espíritu, que han sido golpeadas, que han sido laceradas, desbaratadas en sitios, en templos, es hora de que te levantes en el nombre poderoso de Jesús y utilices todos los dones que te ha dado el Espíritu, porque la venida del Señor está cerca. Déjame dejarlo ahí. Aleluya. Y el 35, mira cómo dice: si quieren aprender algo, pregunten a casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la iglesia. Pablo sugiere que las mujeres que deseen aprender o discutir algo deben hacerlo en privado en casa, con sus esposos. Debe considerar indecoroso que una mujer hable en la iglesia. Como dije, yo no soy judío ni usted tampoco. Es el 2024. Cristo viene, ¿ok? Las mujeres predican, cantan, hacen de todo, ¿ok? Y hasta mejor que uno lo hacen a veces porque son más sensibles al Espíritu Santo de Dios. ¿Me explico? Así que habla, canta, predica. Se calla el diablo. Pablo en el 36, ¿acaso no ha salido de vosotros la palabra de Dios? Dice el 36. ¿Ok? Pablo retóricamente pregunta si los corintios creen que son los únicos receptores de la palabra de Dios, o si son los únicos que tienen autoridad para enseñar y hablar en la iglesia. Esta pregunta enfatiza que la palabra de Dios no se limita a ellos y que debe actuar de acuerdo con los principios y enseñanzas divinas. Seguro que sí, la palabra de Dios es para todo el mundo, no todo solo para los corintios. Aquí Pablo se lo escribe y se lo enseña muy claramente a esta iglesia de los corintios. Este evangelio, amigo que me escuchas, dama que me escuchas, joven que me escuchas, es para todo el mundo. Cristo murió en la cruz para todo aquel que mire a la cruz y lo acepte. Es limpio de pecado y es salvo en su nombre. ¿Ok? El 37, si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo les recuerda a los corintios que si alguien se considera profeta o espiritual, debe reconocer que instrucciones que él está dando son mandamientos del Señor y por lo tanto deben ser obedecidos. Que la palabra del Señor hay que obedecerla, estos mandamientos hay que practicarlos y hay que acatarlos y obedecerlos y seguirlos como están aquí. ¿Ok? Pero acuérdese que la mujer sí puede hablar en la iglesia, la mujer sí puede cantar, sí puede hacer todas las cosas que hacen los varones, seguro que sí. ¿Ok? Quiero dejar eso bien en claro. El 38, más el que ignora, ¿qué dice? Que ignore. Pablo indica que aquellos que eligen ignorar o desobedecer estas instrucciones serán juzgados por Dios. ¿Ok? Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pablo anima a los creyentes a buscar activamente el don de profecía y no desanimar el uso del don de lenguas, siempre y cuando se haga como de manera ordenada y edificante. Pablo exhorta, busca el don de lengua, busca los dones espirituales del Señor, seguro que sí, y utilízalos para su gloria, reconociendo siempre que provienen de él, y úsalos cuando el Espíritu te inste a usarlos. Y el 40, pero hágase todo como todo decentemente y con orden. Pablo concluye el capítulo reiterando la importancia de la decencia y el orden en todas las actividades de la iglesia, incluyendo el ejercicio de los dones espirituales, para que la adoración sea edificante y honorable para Dios. Qué tremendo estuvo este capítulo 14. Este capítulo enfatiza la importancia de la edificación mutua, la comprensión y el orden en la práctica de los dones espirituales de la iglesia, destacando la primacía de la profecía sobre el don de lenguas, escucha bien, y la necesidad de que todas las cosas se hagan decentemente y con orden en el cuerpo de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este fue tu hermano y amigo Edwin Santiago en este capítulo 14 que estuvo tremendo de Primera de Corintios. Únase aquí, por favor. @Misión Regalo de Dios en YouTube, @Misión Regalo de Dios en Facebook. Ahí está toda la serie, todo nuestro material. Y dale a la campanita y únete, porque cuando tú te unes y compartes estos videos, te edifican a ti, pero cuando los compartes, ¿qué pasa? Estás esparciendo el evangelio
de Jesucristo, porque Cristo viene y viene ya. Dios te me diga, Dios te guarde, y nos vemos en la próxima, en el capítulo número 15 de Primera de Corintios. Dios te bendiga.